Soy Romy Gorián de VHS Nerds y hoy te recomiendo Bohemian Rhapsody, Rapsodia Bohemia. Primero que todo te voy a decir que esta película tiene opiniones divididas. Si querés ver en profundidad todos los aspectos de la vida de Freddie, internas de la banda, entre otras cosas, acá no lo vas a ver. Esta es una película más bien que honra la memoria de los integrantes de Queen, en especial la peculiar vida de Freddie. Si hacían una película que tocara a fondo y nos mostrara acerca de las situaciones más íntimas de la vida privada de él y de los miembros de la banda, muchos lo hubiesen criticado también, alegando que no hacía falta caer en eso. Y ahora bien, se realizó una película bastante liviana, tocando algunos temas por arriba, para hacer una película casi apta para todo público, vendible, y por eso la critican, por no tocar en profundidad las cosas que mostraron. Obviamente que para abarcar a fondo todos los aspectos de esta película tendría que haber durado como mínimo 3 o 4 horas. Por lo tanto, si querés saber cosas específicas, mirá un documental de ellos en YouTube, pero si querés entretenerte y revivir momentos como el mítico show en Live Aid y emocionarte, entonces sí, tenés que ver esta película en el cine, en especial porque vas a disfrutar de esas canciones conocidas con un Malek que se mete en la piel de Freddie al igual que todos los demás integrantes de la banda y te va a erizar la piel. Bohemian Rhapsody está ambientada en la década de los 70. Cuenta la historia de cómo Queen se formó y se convirtió en una de las bandas más grandes en la historia de la música. Es un recordatorio del maravilloso regalo de la música de Queen. La historia principal se centra en el ascenso de Queen a la fama y también dedica bastante tiempo a una de las relaciones más fundamentales de la vida de Freddie, que fue el romance y la amistad con Mary Austin, interpretada por Lucy Boynton. En la película Queen se convierte en una familia, un área que podría haberse usado más y explotado más, también acerca de la muerte de él por las complicaciones del SIDA. Pero como dije antes, esta película es casi apta para todo público y no pretende ser una exploración de las partes más tristes o choqueantes en su momento, sino más bien es una película entretenida y acerca de sus logros y su vida. Aparte, Freddie Mercury nunca se victimizó, ni quiso que sientan lástima por él. Rami Malek ofrece una actuación totalmente convincente, como el Freddie Mercury que conocemos. Él trabajó con un entrenador para esto y para transmitir los movimientos de él en el escenario y también colaboró con la banda sonora. Los actores que interpretan a los integrantes de la banda son Willin Lee como Brian May, Ben Hardy como Roger Taylor y Joseph Mazzello como John Deacon. Cada uno de ellos son muy cercanos a la realidad. Pero me llamó la atención el increíble parecido de los actores que encaran a Brian May y a John Deacon. Son iguales. Para Freddie la ropa también era un medio de expresión y una parte fundamental en la construcción de su personaje en el escenario. El director de vestuario, Julian Day, reconstruyó desde cero algunos de los looks más icónicos de Freddie y algunas de las tendencias de la moda de los 70 y 80. Van a ver que en la película hay cosas que muestran que no fueron exactamente de la manera que pasaron los hechos. Como por ejemplo, el momento en que Freddie se unió a la banda. Yo supongo que se tomaron algunas licencias para construir una narrativa un poco más atractiva. Hay pequeñas historias de algunos personajes que no tienen mucho hilo y hay momentos que se sienten como cortados de golpe, o muy rápido editados, uno detrás de otro. Da la sensación de que no pudieron existir escenas, tal vez de transición. Yo imagino que se debió al cambio de directores. Bryan Singer tuvo problemas con la producción y quedó nuevamente en el proyecto en manos de Dexter Fletcher. Lo mejor de la película Bohemian Rhapsody es el recorrido por la carrera artística del grupo, los comienzos que son súper experimentales y algunos de sus grandes éxitos. Cuenta además con una parte final que es súper disfrutable, que te va a dejar la piel de pollo y te hace emocionar. Destaco también las escenas que representan las actuaciones de Queen y las sesiones de grabación, como por ejemplo una secuencia exquisita en una casona de campo aislados de toda distracción, en donde nos muestran cómo se inventó la canción Rapsodia Bohemia en una sesión de estudio que duró horas y aparte un número incontable de tomas subiendo las notas cada vez más y más alto. Si bien esta película no oculta los capítulos más oscuros de la vida de Mercury, los muestra de una manera superflua y, bueno, no de forma explícita. Por supuesto
También aborda algunas decisiones conflictivas de Freddy que se justifican incluso a través de una especie de villano, pero no termina de cerrar algunas historias pequeñas. Todo esto hace que quienes esperan ver una película más cruda y dramática o la historia real con lujo de detalles se salgan decepcionados. Pero logra entretenernos. Disfrutamos con las actuaciones y nos emocionamos a través de estas canciones increíbles, en especial el sonido que tiene un cine. Y también nos recuerda que lo más importante para estos 4 integrantes es la celebración de la música, como dice en algún momento Freddy en la película. Somos 4 inadaptados sin nada en común, que tocan para otros inadaptados, para los marginados al fondo del salón, que saben que no pertenecen a ningún lugar, pero nosotros les pertenecemos a ellos. Esta película es un gran tributo al grupo, a la celebración del arte, la música y la vida. Si les gustó el video, suscríbanse, pónganle un pulgar arriba y nos vemos en el próximo video.